dice la palabra, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hay libertad. Y muchas veces nosotros mismos traemos ataduras a nuestras propias vidas Sí. que impiden que nosotros andemos en esa libertad, En esa ¿verdad? Si el libertad. Espíritu de Dios está en mí, yo debo de ser libre. ¿Por qué me estoy yo misma atando por querer, seguir cosas no es que es antibíblica, pero no, ni suma ni resta? Bienvenido a el primer episodio de 2025. Y vamos a continuar con nuestro libro de los Hechos. Amén. Y para dar un recap de lo que ya hemos hecho, hicimos Hechos del 1 al 14, donde vimos el inicio de la iglesia, vimos donde Dios le habló a Pedro y Pedro le predicó a los gentiles. Después vimos la conversión de Pablo. Entonces vimos el primer viaje misionero de Pablo. Ahora en el 15, al final del 14 se terminó, ¿verdad? Le dio final al primer viaje de misionero de Pablo. Y aquí estamos en el 15, donde él viene a dar, como quien dice, ese reporte de cómo le fue en su viaje misionero con su amado amigo Bernabé. Empezamos con el Hechos 15 y como costumbre, ya ustedes saben, póngale pausa, vayan y leen. 15 es bien largo, tiene 40 versículos o 41 versículos. Léanlo. 15, yes, Sí. tiene 41 versículos. Vayan y léanlo, regresen. Y aquí vamos a estar, le dan play, aquí vamos a estar para hablar sobre este capítulo. Amén. Amén. Yeah. Y introducimos este capítulo hablando de la unidad en la iglesia. Había un problema y ellos no ignoraron este problema. Había un conflicto doctrinal, el cual no podía ser ignorado. Yeah. Pero vemos que ellos vienen y lo resuelven de una forma bastante madura. Y hablando siempre con la verdad y sobre todo con amor. Hechos 15 relata el primer concilio de la iglesia en Jerusalén, donde los líderes abordan el tema tan crítico y doctrinal como les mencioné, que es la salvación. Ellos, el tema era el conflicto, es que es la salvación, dice, solo por gracia o requiere cumplir la ley de Moisés. O estaban en este conflicto, ¿no? Y este suceso, esto que pasó, este conflicto marcó, eh, así por decirlo, con Pablo, de cómo nos deja un ejemplo de cómo nosotros resolver y abordar esas preguntas doctrinales que a veces no sabemos darles respuesta, Yeah. porque a veces ni están muy claras para uno, ¿no? Tenemos que estudiar, por eso es importante de que vayan y lean todos esos versículos porque van a tener bien claro de que si la salvación se obtiene es por la gracia, o sea, embarca ese, ¿no? De qué es la gracia versus la ley. Nos deja bien claro que somos salvos por gracia, Yeah. por medio de la fe. Yeah. Entonces vemos este problema que inicia y empieza a salir a la luz y es sobre la circuncisión. La circuncisión en ese tiempo, en el tiempo de Moisés, todo niño, ¿verdad? Tenía que ser circuncidado y es así como, they were received, to be saved and stuff like that. Eso era la costumbre. Un requisito que tenían que hacer para alcanzar salvación. Para la salvación en el tiempo de Moisés, ¿verdad? En el tiempo cuando era el tiempo de la ley. Y entonces vemos que esto empieza a salir, este problema empieza a salir, pero este problema no se queda aquí. Este es un topic, un tema que va a seguir surgiendo y va a seguir saliendo a la luz, y es un tema que continúa. Esta es la primera vez que viene a salir a la luz ese problema. Entonces, ¿qué pasa? Que vienen unos hermanos extraños. Ahora, estos hermanos no vienen de parte del grupo, ¿verdad? De Pablo, de Pedro y de los discípulos. Estos son unos hermanos que la misma Biblia nos dice en el capítulo, estos hermanos que nosotros no hemos mandado, ¿verdad? Que no vienen de parte de nosotros, están enseñando
ciertas cosas. Ciertas Y cosas. vamos a leer solamente el inicio, ¿verdad? Sí, Vamos a leer los primeros cinco sí, versículos, 5 versículos. sí. Y dice el 15, empezando en el 1, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvo. Y ese es el problema ahí, en el primer versículo, automatically, que yo estaba diciendo que para ser salvo Ujú. tenía que circuncidarse. Seguir ese rito, ¿no? De Moisés, No estamos hablando de cualquier cosa, sino estamos hablando de la salvación. ujú, ujú. Porque si fuera quizá otra cosa, fuera diferente, pero no, estamos hablando de la salvación en general. Entonces el segundo capítulo, verso 2 sigue diciendo, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Bueno. Y nos deja bien claro, ¿no? De que tenemos bien claro, es importante de que sepamos de que el hombre es justificado, por la fe, Ujú. es solamente por la fe y sin las obras de la ley. O sea, Romanos 3:28 nos deja esto bien claro. La gracia no es solo el camino a la salvación, sino que es la respuesta Yeah. a todo intento humano de justificarse. Yeah. ¿No? Y este conflicto refleja una tensión común, la tendencia a querer añadir requisitos humanos a la obra Yeah. completa de Cristo. No tenemos que añadirle nada. Y Pedro y Pablo defendieron con firmeza que la salvación es solo por gracia, sin depender de rituales o leyes, de costumbres. Esto nos desafía nos desafía a confiar completamente en el Evangelio y no en nuestras obras que para ser aceptados por Dios tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Ujú. A menudo nosotros decimos, oh, cuando me voy a acercar a Dios y antes de acercarme a Dios tengo que hacer ciertos cambios en mi vida. Yeah. Y eso no es así. O sea, ven a Dios tal y como estás y Yeah. el Señor se encarga. O sea, no hay nada que esté en mis manos que yo pueda hacer por mí. O sea, yo no puedo alcanzar por mis obras ninguna salvación. Yeah. No puedo yo hacer nada que me acerque más a Cristo, más que yo arrepentirme y aceptarlo como mi Salvador. De otra Yeah. forma, no va a ser ni obras de caridad, ni así dejes de tomar, ni dejes de fumar, ni así dejes de hacer las cosas que estás haciendo. Simple y sencillamente de venir con un corazón arrepentido, contrito y humillado y con un arrepentimiento genuino para que sea el Señor el que te transforme. No, y que ese es el trabajo del Espíritu Santo. Claro, claro. Ese es el trabajo del Espíritu Santo de ya día tras día, mientras camines con el Señor, eh, vas caminando en esa santificación, Ujú. right? En esa Como santificación, estaban sí, hablando los otros días, la santificación y la justificación. sí. La santificación es algo que es día tras día, es hasta que tú te mueras. Ujú, Eso es día tras día queriendo ser más como ujú, Jesús. Día ujú. tras día es dejando que el Espíritu Santo obre en nosotros y haga lo que tenga que hacer. Amén. Tú no puedes hacer el trabajo del Espíritu Santo antes de venir a los caminos del Señor. No, Like, si tú no lo has podido hacer en 30 años, ¿qué te hace creer que en un año tú vas a estar preparado para venir a los caminos del exacto, Señor? No. exacto. Ven y deja que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. Pero ahora vamos a hablar sobre un tema de esta doctrina, ¿verdad? Porque este problema que estaba pasando era, como dijiste ahorita, un problema doctrinal. Doctrinal. Ujú, Y entonces, Albert Mulder mostró y presentó lo que es el triage, theological triage, que es ujú. el triaje teológico. Y el triaje teológico está dividido en 3 órdenes y se enfoca en temas que deben ser priorizados por su gravedad en la congregación. No todos los temas se tienen que discutir. No todos los temas son graves. Algunas Sí, veces son una conversación
clarificar, no. Para nada más para How you poner say en claro. clarify? Ya Ujú, poner en claro ajá. ciertos temas y cosas así, pero entonces hay temas que surgen que se tienen que encontrar de Eh, una vez. este siendo uno de Esto ellos. siendo uno de ellos. Ujú, Entonces, el primer orden, ¿verdad? Está dividido en tres. El primer orden son los temas más importantes, ¿verdad? Esos son prioridad, top one. ujú, Y estos son temas doctrinales esenciales y central para la fe cristiana. Esos son temas como la Trinidad, la deidad y la humanidad de Cristo, la justificación por fe, y la autoridad de la palabra, el evangelio, temas fundamentales. Ese es el primer orden. El segundo orden tiene que ver con esclesiología, que es la doctrina de la iglesia. Por ejemplo, cómo una persona pentecostal lleva el tema del bautismo en comparado a una persona que es bautista. También la diferencia en la Santa Cena, el rol del género, ¿verdad? ujú, Cómo una mujer debe de servir, cómo un hombre debe de servir. Esto es un tema, ese es un segundo orden, ¿verdad? Eso viene lo fundamental para el Evangelio, después viene el segundo orden. El tercer orden que no es importante, pero que no es grave. No ujú. va a causar ningún problema a la fundación o like the fundamental parts of the church. Eso tiene que ver con tu libertad cristiana, ¿verdad? Entendimientos de algunos versículos. So, cuando hablamos de ciertas cosas que debemos clarificar en la congregación, tiene que ver su orden. Ujú, Si un hermano no entiende cierto versículo, es importante, sí, vamos a llegar a ese tema. Pero si una persona viene a la iglesia y está enseñando una doctrina contrario ujú, a ujú. lo que dice la palabra, espérate. Amén. Esto lo vamos a aclarar primero y después los otros, se encarga de Sí. todo. Porque eso, ¿qué trae eso? División, trae confusión, puede traer problemas bien grandes a la Sí. congregación, Ujú, a las ovejas, ujú, ¿verdad? Porque un pastor, ¿qué es lo que va a hacer? Él va a proteger ujú, su rebaño, ujú. su Sí, rebaño. sí, Entonces, cuando viene una persona extraña de afuera o aún ni extraña, una persona adentro de sí, la claro. congregación se levanta con una doctrina rara, la misma Biblia lo dice. Aquel que venga y enseñe otra cosa contrario es Ujú, anatema, ¿eso ujú, es called? ujú, Anatema. ujú. So, si cualquier cosa que es contrario a lo que dice esta palabra, va contra la doctrina cristiana. Que le añadimos o que le quitemos, Ujú. ¿no? Yeah, Eso es considerado y es un maldito, dice la palabra. No lo yeah. decimos nosotros, eso dice la palabra. Sí, sí. Entonces, este tema es primer orden Ujú. en el triaje teológico. So, ya después en los versículos más adelante, nos habla del testimonio de Pedro y Pablo y la obra de Dios entre los gentiles, ¿no? Ujú. Ya cuando ya habla en el versículo 8 y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, Yeah. dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, Hechos 15:8. Y más adelante dice, ¿por qué dice tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ese ya es Hechos 5:10 y es que nos da, ¿no? De que no hay ninguna diferencia, como nos dice en Gálatas 3:18, que ya no hay judío ni griego, o sea, de que la salvación es para todos, Yeah. ¿no? Y es algo inclusivo y esta salvación, ellos no nada más era para los judíos, no nada más era para aquellos que habían cumplido con ciertos rituales, Yeah. sino que estaba abierto para todos. También nos lo había mencionado algo similar en Hechos 10, perdón, el capítulo 10 del versículo 34 al 35, donde nos dice de que Dios no hace excepción de Yeah. personas, o sea, de que esta salvación es absolutamente para todo aquel que crea, ¿no? Ujú. Y el Espíritu Santo es la prueba viva de que la gracia de Dios no conoce fronteras, no hay fronteras, y así como fue en aquellos tiempos, sigue siendo ahora. O Yeah. sea, esta Yeah. salvación está disponible, esta gracia que el Señor ofrece, está dispuesto para todos, ¿no? Y el testimonio de Pedro y Pablo, pone en evidencia o da por evidencia de que Dios no hace distinciones entre judíos y gentiles.
Esto nos recuerda que la salvación no depende de nuestra identidad cultural, méritos, sino que completamente de la obra redentora Yeah, de Jesucristo, yeah, ¿no? yeah. Y nos ayuda a nosotros a reflexionar sobre cómo podemos vivir y compartir un evangelio inclusivo que refleja la gracia de Dios, un Dios que es universal, Yeah, yeah, un Dios que es esta salvación es completamente para todo aquel que quiera creer. Es todo lo que tienes ujú, que hacer. yeah, creer. Es simple y sencillamente creer. No tienes que hacer nada, no tienes que cortarte el pelo, dejarte crecer el pelo para las mujeres, no tienes que quitarte los aretes, no tienes que dejar de usar maquillaje, no tienes, o sea, absolutamente hacer nada. Yeah. Simple y sencillamente, tal y como estés. Ujú, Ahí donde estés ahorita, lleno de pecado, el Señor es el que encarga de limpiar yeah, cada pecado, ¿no? Y no importa cuál, muchas veces nosotros, el mismo pecado, y yo digo que también trampa del enemigo nos hace pensar de que hemos pecado tanto y hemos hecho cosas tan mm, bárbaras, ¿no? Por así decirlo, cosas que ni nosotros mismos podemos perdonarnos de las cosas que hemos hecho. Y entonces pensamos de que Dios es así, ¿no? De que no vamos a recibir, no vamos a ser enfrentados con un Dios amoroso y que está esperándonos con los brazos abiertos, sino que lo ponemos ese pecado, queremos medir el pecado con la gracia de Dios y nunca. Dice yeah, que su gracia y su amor, cubre multitud ujú, de pecados, ujú, es mucho más grande. No hay pecado, así decir, tan grande del que Dios yeah, no pueda su gracia y su amor infinito cubrirlo. that's right. So, Entonces, vemos en estos versículos, ellos traen este problema ante los líderes en Jerusalén. Estos líderes son Pedro y todos los líderes, ¿verdad? Que iniciamos el libro de los Hechos. Y aquí Pedro se levanta y le recuerda, hey, los gentiles fueron escogidos y habla de esa experiencia que ujú. tuvo, ¿verdad? Con estos, man, who are they again? Was it Eunuco? No, yo siempre tengo esa palabra en la mente. Um, que él tuvo esa éxtasis, there you go. Ujú. Él estuvo esa éxtasis y fue buscado por, what's that guy's name from the Gentile? Cornelio, there you Cornelio. go. Uno trata de memorizarse todo ese nombre. Fue buscado por Cornelio y ahí fue donde tuvieron esa experiencia y ahí fue que se dio cuenta, hey, no solamente es para nosotros, también para los gentiles. Aquí Pedro le menciona eso y le recuerda eso a estos hombres, ¿verdad? Entonces seguimos leyendo y entonces en Pablo y Bernabé dan, como quien dice, un reporte de todo lo que Lo que Dios Dios había había hecho en hecho. el primer viaje misionero. Y vemos que Jacobo se levanta y vemos que Jacobo cita a Amos, Ujú, ¿verdad? ujú. Él cita a Amos Amos 9 del 11 al Amos. 12. Ujú, Amos, ujú. Amos, no Amos, Amos. Y dice versículo 14, empezando desde 14, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerda la palabra de los profetas como está escrito. Después de esto volveré a reedificar el tabernáculo de David, que está caído, y prepararé su ruina y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. So, Amén. ya se había, aún en el Antiguo Testamento Ujú. se había mencionado eso, se había dicho, hey, los gentiles van a ser parte, ¿verdad? De esta Edificación. reedificación, ¿verdad? Ya. Ujú. So, aquí Jacobo cita a ese versículo. Y entonces siguen hacia adelante y ahora dice, ok, vamos a mandarle unas cartas a estos hermanos gentiles, vamos a traerle alivio, pero vamos a encontrar un balance, ¿verdad? Sí. Porque también quieren cuidar ¿cómo decirle? También quieren cuidar a los judíos, Sí, 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 right? sí. Ujú.
porque hay que encontrar un Ser, balance ser en eso. sensible, sí, Exactamente, eso, y that's the perfect ser word. sensible, muchas de las cosas, como la palabra del Señor nos dice, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo me Me conviene. conviene, ya. O sea, porque hay cosas de que tal vez no traigan un daño ni a mi vida espiritual ni a mi vida, ¿no? O sea, hay cosas que, eh, un ejemplo, y esto lo escuché de un predicador, cosas que no nos conviene, dice que el predicador hablaba de que si en la casa daba el ejemplo de dos muchachos, dos adolescentes, en la casa de uno de ellos, su papá le había enseñado que ver luchas libres no eran cosas de Dios, pero el otro muchacho nunca lo criaron con ese pensamiento, siempre veían y de hecho eran bastante aficionados a la lucha libre con el papá y lo miraban juntos. Entonces, si a este muchacho de esta casa, tú vienes y dices, oh, voy a ir a la casa de mi amigo porque ya sé que van a ver, tú estás desobedeciendo porque Ujú. estás haciendo en contra. Entonces, no que sea malo, pero hay cosas que nosotros hacemos o no hacemos, no porque nos vaya a dañar a nosotros, sino porque va a dañar a alguien más y Ya. nos abstenemos de hacerla. So, en eso llega y es una decisión que nosotros debemos de tomar, de tener bien claro, ¿no? De que no solamente cuando venimos a los pies de Cristo ya no somos, no hay un singular, Ya. siempre somos en plural. Yo siempre me he vivido mi vida como en plural. Yo y mis hermanos somos una familia. Lo que yo haga puede afectar o no afectar a alguien Ujú. más, pero a practicar la prudencia, practicar la sabiduría, Ya. hacer las cosas siempre uno, manteniendo la unidad y la paz, ¿no? Y en el versículo 28 de Hechos 15 nos habla porque dice, nos ha parecido, dice, bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más de las cosas necesarias. O sea, no vayamos y pongamos cargas más de las cosas necesarias. No vayamos a hacer cosas que ni nosotros mismos a veces estamos haciendo, pero queremos que las otras personas Ya. las hagan. Ya. Y Ya. entonces entramos en eso, de querer exigir del pueblo algo que no. Y vemos muchos de estos religiosos es lo que estaban haciendo. Y dice y ya después en el 29 dice que se abstengan de los sacrificios, de los sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Nos dice que en 1 Corintios 8:9 dice, mira que esta libertad vuestra no venga a ser, dice, Ujú. tropiezo, que no usemos la libertad Ya. de la que podemos disfrutar para hacer tropiezo ante alguien más, y en eso es lo que estos hermanos se estaban refiriendo. También nos dice en Romanos 14:19 que sigamos a lo que contribuye a la paz, siempre y cuando a lo que contribuye a la paz. Y muchas veces vas a ir a iglesias cuando nos invitan a México, nos guste o no nos guste, nos ponemos nuestras faldas. Para mí no es Ya. pecado ponerme un pantalón, Ya. Ya. pero lo hago por respeto a los demás. Exactly. Entonces vengo, calor, no calor, ahí andamos con el faldón, bien bonitas se ven todas las hermanas, ¿no? Yeah. Pero son cosas, yo digo que son cosas costumbres, que no añaden ni quitan a mi salvación. Y hay que respetarla, porque Exacto, entonces me hago yo desobediente. Y hay que exactamente. saber la diferencia, ¿verdad? Porque una regla de una congregación no es que, oh, si tú no te pones falda, tú estás pecando. Sí. No, hey, en esta congregación estas son nuestras reglas, esto es lo que cosa. Ujú, ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos por esto y esto y esto. Pero que ya digan, por ejemplo, no es el caso, solamente hablando en general, no, no te puedes poner pantalones porque es pecado y esto, no. Hay reglas que son reglas de la congregación que hay que respetarlo ujú, y cosas que son bíblicas son bíblicas. ujú, You understand? ujú. Like, no podemos tratar de imponer reglas que son congregacionales como si son como que Sí, it's sí, gonna affect, como si va a ajá, afectar mi salvación o si van, ya. eso, a eso proviene la libertad, how you say, El libertinaje, no, your freedom as a Christian, like, ajá, de tú ajá. poder tomar esas decisiones y saber, ok, por ejemplo, si yo me pongo mi falda sabiendo, hey, en esta congregación no, prefieren que hagan esto, Y uno lo hace por respeto. Y te yeah, pones then la falda. y tú vas con tu pantalón apretado, tú no amas a tus hermanos.
Porque si en verdad tú amaras a tus hermanos, tú te pondrías esa falda por amor a ellos, Claro, por respeto a ellos, porque eso es lo que tú vas a querer mostrar, que el claro, amor de Dios está en ti. Pero claro. si yo no, porque eso no tiene nada que ver con mi relación con el Señor y eso no va a afectar nada, yo me voy a poner mis pantalones en whatever. That's not how Y it no is. usemos esa libertad de la que ahora disfrutamos en There you Cristo go, la o la libertad. libertad Yes, que that's what ahora I'm trying to say, disfrutamos, yeah. no la usemos una excusa para la división, sino que sea una puente hacia la unidad, ¿no? Yeah, Como yeah. les dije, ya no pensemos nosotros y cualquiera que empieza en sí su vida, cualquier cristiano que piensa su vida como nada más en ser él una unidad, no está bien, porque esto es algo colectivo. Yeah. Para mí debe importarme tanto tú conforme como tú te sientas, debe ser tan importante como yo me sienta, porque si está en mí, yo no hacerte incómodo, me voy a poner la falda. Mhm. Si a ti te molesta hasta que el Mhm. Señor venga y madure en eso, en esa área. Y lo hemos visto una y otra vez cuando hemos sido cuestionadas nosotras mismas por la Cuando bendita me hablan de falda mí, o cuando me hablan a mí de mis ripped o jeans, de los pantalones con los hoyos de Stephanie. Bueno, siempre So, con mi pantalón lleno de aquí hoyo. vemos dos conflictos, ¿no? El primero que sí es un conflicto del que tenemos que hablar y un conflicto que se debe aclarar, que es ese conflicto doctrinal. Yeah. Esa es una Orden verdad, uno. es de un orden uno, en otro ejemplo, y después vemos aquí donde está ese un orden dos, Mhm. en otro conflicto, y este más que todo tiene que ver con una sensibilidad cultural, Yeah, algo yeah, que es ya cultural, aunque los creyentes gentiles eran libres de la ley de Moisés, se les pidió que evitaran prácticas ofensivas para los judíos. yeah, yeah, Esto nos enseña la importancia de ceder en lo no esencial por el bien de la unidad y el testimonio del evangelio. So, si yeah. para mí tener, o sea, y a veces nosotros somos tan, y eso es orgullo. Digo yo que eso es orgullo, pero ¿cómo Yeah. esa hermano va a venir a imponerme hasta que lo que yo debo de ponerme? Eso es orgullo. Tenemos nosotros, aquí como lo está exponiendo, en esto tenemos que ser nosotros, nos enseña esa importancia de ceder, en lo no esencial, porque es una cosa que no es Yeah. esencial, It's not ¿no? important. Yeah, Por el bien de la unidad y el testimonio, del evangelio, para yeah, mantener nosotros, la paz, y aquí debemos de practicar esa humildad y el amor en las diferencias dentro de la iglesia, porque yeah. van a haber diferencias. Oh, yeah. Hay personas que vienen de otras iglesias, nosotros tenemos hermanas de otras iglesias que todos los domingos ahí están con sus vestiditos, porque así crecieron en una iglesia tal vez de otra. Yo cuando vine a los pies del Señor no fui a una, no denominación, no de ninguna denominación, Denominación. pero después en la misma congregación de nosotros tenemos una iglesia americana donde vienen personas con los Su varones que en el summer estamos en un calor, cowboy boots and unos vienen con botas vaqueras o su cowboy hats. sombrero, Yeah. otros vienen con sus sandalias y sus chores. Mhm. O sea, y todos, pero están todos los vemos nosotros aprendido y lo vemos de esta manera que lo único que el Señor busca es un corazón. Y Eso. los vemos y los vemos aún dando testimonio de esa libertad en Cristo que ellos tienen. Dice la palabra, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Ay, ay, libertad. Y muchas veces nosotros mismos traemos ataduras a nuestras propias vidas Sí, que impiden que nosotros andemos en esa en libertad, esa ¿verdad? Si el libertad. Espíritu de Dios está en mí, yo debo de ser libre. ¿Por qué me estoy yo misma atando por querer, seguir cosas no es que es antibíblica, pero no, ni suma ni resta, Ni suma ni ¿verdad? resta, sí. Y nos enfocamos tanto en esas cosas que ni Ujú. suman ni restan, que terminamos en el otro lado, ¿no? Juzgando al hermano y cayendo nosotros en condenación. Ya, Son mejores, esas cosas nosotros, ponerlas en las manos del Señor y que ya, sea el Señor. Creo que a nosotros en lo personal, cosas que yo no sabía, que eran falta a Dios y estaba ofendiendo a Dios, pero fue el mismo Señor y no deja tú la ropa, mis actitudes, ujú, porque nosotros somos bien rápidos a juzgar, lo de afuera, ujú, pero que de esas cosas nuestras actitudes, ¿no? Que no le hemos dado la pausa o el espacio para que el Espíritu Santo realmente obre y trabaje en esas áreas. Entonces, esas cosas de la vestimenta, el Señor es el que va a ir cambiando ya, y va ya, a ir ya, transformando ya, como sea necesario. No queremos nosotros, a veces
queremos freír el pescado antes de cazarlo. Es Mm, decir, queremos cambiar a las personas antes de que vengan a los pies de Cristo. y no es Queremos trabajo. ponerles Yeah. reglas y decirles, oh, aquí con pantalones no, Ujú. que sea el Señor, Yeah, que sea el Señor, yeah. amén. Lo votamos antes de que entre. Ese, Pero vamos a seguir. Dice el versículo 31, habiendo leído lo cual, se regocijaron por la consolación. Pero hay algo que me llama mucho la atención y es que al principio de la carta dice, um, let me see, where is it? Mm, por cuanto hemos, 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Aquí deja en claro que estas personas que vinieron a traer esta otra conducta, esta cosa, no vinieron de parte de ellos y ellos le aclararon esto. Hey, ujú, estas personas que vinieron a perturbarlos, a ya, traerles tormento, a ujú, quitarles esa paz, ese gozo que ya ustedes habían recibido con mucha alegría, esa palabra, estas personas no vienen de parte de nosotros, amén, estas personas no los mandamos nosotros. Y amén, entonces ellos sintieron ese gozo, sintieron ese alivio cuando recibieron esta carta, ¿verdad? Que recibieron ese aliento de parte de la iglesia, que no los dejaron así como que con esa preocupación, sí, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Um, y después sigue hacia adelante y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y conformaron a los hermanos con abundancia de palabras. O ellos se quedaron con ellos y les siguieron fortaleciendo, los sí, siguieron dándole palabra. Y después entramos, ¿verdad? Esta situación pasa, se cierra esta situación. Entonces entramos en Pablo y Bernabé. ujú, Del 36 a 41 vemos ahora donde Pablo quiere regresar a visitar todas esas iglesias que dejaron establecida en su primer viaje ujú, misionero. Quiere, como quien dice, darle una vuelta a ver cómo ellos estaban, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Que surge no problemita, pero aquí surge, ¿verdad? Situaciones que pasan en un ministerio. ¿Verdad? Donde ujú, surgen ciertas ujú, cosas y es que debemos entender que solamente porque una persona tuvo contigo en una temporada no significa que el Señor la va a traer a tu nueva temporada. Y eso es lo que pasa en esa situación con Pablo y Bernabé. Y es que Bernabé, ¿verdad? Se quiere llevar con él a Marcos ujú. para este segundo viaje misionero. Y Pablo no quiere. Y quizás puede estar relacionado con que Marcos, ¿verdad? Al principio del primer viaje misionero, el tipo se paró y se fue, lo dejó a todo el mundo, and he just left. Sí, dejó mal testimonio, ¿no? Ante Pablo, por eso tan importante nosotros, de hacer las cosas siempre Ujú. bien, ¿no? Porque no sabemos más, ya después y nos deja aquí, pues Pablo, o sea, estaba Pablo en todo lo correcto de decir, Yeah, yeah, no. ya me falló, me lo dejó tirado una vez, o sea, que ¿Cómo, qué me dice que me no lo va a va a volver a dejar? hacer, Ujú. sí, sí, So, vemos esta separación, entonces Bernabé se va con Marcos, o sea, una área, y Pablo se va con Silas. ujú, Entonces aquí vemos ya una nueva relación entre, lo que era Pablo y Bernabé, ahora vemos a Pablo y a Silas um, empezando, ¿verdad? En ese segundo viaje ujú, misioneros. Y ujú, en eso dejamos el versículo 15 donde termina ya el el capítulo 15 inicio ajá, de el del segundo segundo viaje viaje misionero. misionero. Um, so yeah. La Este, salvación es es por por gracia, gracia. y no por No hay ninguna nada que tú ley. puedas hacer, no hay Amén. nada que tú tengas que hacer para obtener esa salvación aparte de aceptar, ¿verdad? Y recibir ese regalo Regalo tan hermoso y merecido. Amén. merecido. Y dejar que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en ti. No queramos ser el Espíritu Santo en las personas. Alguna vez yo tengo que recordarme eso en mis hijas, en Amén. nuestros hijos. Ujú, Um, Porque algunas veces queremos ser ese Espíritu Santo donde queremos guiarlo, queremos que no sí. haga esto, que no haga esto y aprender, Señor, enséñame a confiar en ti, Ujú, en lo que sea, en cómo tú vayas a guiar a nuestros hijos y dejar que el Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer. Eso sí. es duro. Sí.
Eso es duro. Y creo que sobre todo debemos nosotros guiar como estos hermanos lo estamos viendo y vamos lo recalca más en los capítulos que están a continuación, pero nos deja bien claro de que esos hermanos eran guiados por el Espíritu, se sometían al Ujú, Espíritu y cuando nosotros hacemos eso, ¿no? Vemos de que estas diferencias que ellos tenían se convirtieron en una oportunidad para glorificar a Cristo, yeah, porque habían diferencias. Y las vemos tanto doctrinales como culturales, pero que todas al final terminaron glorificando a Cristo, porque en el versículo 31 que leíste dice que ellos, los hermanos, dice que en el 30 creo, am, que se regocijaron por la consolación, o ujú, sea, hubo regocijo, ¿no? En vez de haber habido ese conflicto, ese pleito, al contrario, hubo un regocijo y eso da testimonio, ¿no? De que el Señor fue glorificado en todo esto y es como ellos pudieron manejar esta situación, no poniendo ellos, porque a veces nos queremos imponer ante las personas, como lo acabas de decir, nos queremos imponer ante nuestros hijos, pero al final, lo que va a tener más impacto no es lo que le decimos, sino lo que nosotros hacemos, ¿no? mm, De que ujú, debemos nosotros guiarlos con nuestro ejemplo. yeah, So, de que seamos nosotros siempre buscar y siempre a nosotros nos va a tocar para todos aquellos que se están viendo, por eso yo digo, a veces todos quieren ser líderes y yo digo, si supieran lo que significa ser líder, ujú, lo que verdaderamente es ser un líder, tal vez no lo quisieras hacer si realmente entendieras, ¿no? Y yeah, eso es que muchas veces vas a hacer cosas que no quieres y vas a dejar de hacer cosas que sí quieres hacerlas, yeah, porque no lo haces, ya no lo haces las cosas solamente por ti, sino que porque sabes que estás guiando a otros, ¿no? yeah, Y yeah, entonces vemos el ejemplo aquí que nos dan estos hermanos de esta iglesia primitiva, donde usaron ese conflicto, una oportunidad para glorificar a Cristo. amen. Y así concluimos con este capítulo 15. Yes. Este, Vamos a orar para que el Señor, esta palabra siga eh, haciendo lo que tiene que hacer en nuestros corazones. Vamos a orar por esa unidad, tanto en nuestros hogares y también por toda la iglesia, por todos nuestros hermanos en Cristo, de donde quiera que nos esté escuchando, ¿no? Que nosotros busquemos siempre esa unidad en el cuerpo. Amén. Vamos a orar. ¿Quién ora? Tú y yo. Yeah. You go. You got this. Gracias, Padre. Gracias por este capítulo, Señor. Gracias por este capítulo 5. Gracias por este gran ejemplo que tú, Señor, nos has dejado, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, una vez más, Señor, a través de tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo habla en nuestras vidas, Señor, mostrándonos una vez más, Señor, cuánto tú nos amas, Señor, cuánto, tú nos quieres, Señor, que hagamos nosotros lo correcto, Señor, que en todo lo que hagamos, Señor, busquemos siempre glorificarte, Señor, que no nada más busque hacer lo que a mí me conviene, Señor, o lo que a mis ojos esté bien, Señor, sino que lo haga pensando en los demás, Señor, viviendo una vida, Señor, siguiendo tu ejemplo, Padre, de que te despojaste de todo, aún siendo rey, Señor, te hiciste hombre, Señor, mortal, Señor, es por el simple hecho, Señor, de amarnos, Señor, Señor, te damos las gracias, Señor, por esas palabras, Señor, por estos versículos que acabamos de leer, Señor, y que estos, señores, se continúen, Señor, dando frutos, Señor, en los corazones de nosotros, Señor, y igual, Señor, en los corazones de las personas que fueron expuestas a esta palabra, Señor. Te damos, Señor, gracias por ello. Te pedimos por cada una de las personas que nos escucharon, Señor, de que sea tu Espíritu Santo, Señor, tocando cada corazón, que sea el Espíritu Santo, trayendo, Señor, esta palabra, Señor, que se haga, Señor, una realidad en nuestras vidas. Te damos gracias, oh Padre, y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Y Visiten nuestro web. oh, So our page is live by the time you're hearing this. So our page will be live. Está en nuestra página web en vivo. Visítenla, vayan, lean los estudios de Proverbios, y déjenos saber qué quieren ver, qué tipo de blogs, qué tipo de sí, estudios quieren ver en la página vamos web. a estar Yeah, subiendo otros recursos, como habíamos hablado ya yeah. en el episodio anterior.
de leer la palabra. Hemos comenzado un año nuevo fresco. Espero que con muchas metas, pero sobre todo con un deseo inmenso de estudiar la palabra. So, Ya. vamos a estar subiendo Contenido, bien, contenido, ya. ¿sí? Contenido, recursos que les ayuden a eso, ¿no? A leer Ya. las escrituras y cualquier cosa que quieran, déjenos ahí un mensaje. Cualquier Yes. cosa que quieren que nosotros, busquemos o si tienen dudas, nos pueden dejar saber. Yes. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Bye. Bye.